La paz ya no es la ausencia de guerra, es la gestión del caos. Hola a todos, estas palabras de Michael Foucher, un geógrafo y diplomático francés, nos dan una visión de lo que estamos viviendo, unos tiempos convulsos en los que un aliado amenaza a otro aliado de querer arrebatarle parte de su territorio. Vamos a hablar de esto y de mucho más con nuestro amigo Javier Fonseca. Muy buenas. Conocidos por Fonsejota en Twitter. Pues vamos a hablar de Irán, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar también, como no, de Groenlandia y, por supuesto, de la guerra de Ucrania. Tenemos muchos temas, muchas noticias de este comienzo de año convulso. La verdad que nos dicen hace un mes que empezaríamos enero del 2026 con la detención de Maduro y una revuelta de más de 17 días en Irán. ¿Te lo viste firmado? Bueno, Irán ya tuvo revueltas, sí, pero tan largas, muy potentes. Tan largas no me acuerdo, pero fueron tremendas. Sí, en el 2009 hubo una con las elecciones aquellas que iba a ganar un candidato, digamos, no tan conservador, y ahí hubo ese problema. Pero la realidad es que estamos hablando de que las revueltas son por todo el país, se unen movimientos independentistas, sí, por ejemplo, baluchis y kurdos y también algunos de los árabes, unidos al pueblo que se manifiesta en todas las ciudades. No hay ciudad que no haya tenido una gran manifestación. En los primeros días es cierto que eran más escasas y se fueron incrementando el número de personas, pero la respuesta por parte del gobierno, matando a sangre fría a muchos manifestantes, no paró las protestas. Claro, no tenemos forma de verificarlo, pero si hay cifras, primero se habló de 10.000, luego de 20.000. A ver, las cifras 2.000, en cualquier caso son monstruosas. 500 era el domingo, que hice un programa en Belunarti sobre el tema, eran 500, verificados más o menos por casi todas las fuentes, aunque alguno ya hablaba de 2.500. Pero es que ahora medios de prensa tradicionales están hablando ya de 2.500, mientras que otras cuentas ya están hablando de 10.000. De cualquier manera, esas imágenes que tenemos, por ejemplo, en pantalla, que están en la calle, estos son los que ya recogieron supuestamente a sus familiares y los tienen ahí antes de llevarlos a donde puedan llevarlos. El tema es que, al parecer, los que fueron a recoger a sus familiares les pusieron una multa a muchos de ellos, porque sus hijos o sus hermanos participaron en un acto contra el gobierno. De hecho, estaban buscando heridos por los hospitales, claro, que se sepa. Ahí, ya con cualquier guerra tienes problemas de comunicación, te llegan las cosas con retraso y un poco seleccionadas. En el caso de Irán, como hay ese corte de internet, corte que quiso interrumpir Elon Musk, por cierto, que ayudó como con Ucrania, abriendo el grifo con esa constelación de satélites de órbita baja que tiene y lo puso gratis, pero inmediatamente el gobierno que lo tenía preparado busca cortar esa señal. Sí, crean una guerra electrónica en la zona de Teherán. El eje central de las ondas es la embajada de Moscú, de Rusia. Entonces se genera una guerra electromagnética que impide la detención de la señal de los satélites. Aquí hay que tener en cuenta una cosa importante. El sistema de Starlink no lo puedes recibir con cualquier equipo, tienes que tener una antena previamente de Starlink. Por lo tanto, si hay muchas antenas de Starlink, es que ya estuvo previsto algún tipo de ayuda a las protestas. Lo digo porque yo tengo un Starlink, no te lo puedes comprar, digamos, en un día. Yo lo compré en un centro comercial, es verdad, me lo llevé a casa, normalmente a tiendas online. En Irán no creo que sea fácil conseguirlo en una tienda online. A lo mejor hay un mercado negro de Starlink. Tienes que estar al lado. Claro, sí, puedes hacer un wifi, pero tienes que estar al lado. Vimos imágenes de los cables. Digo comprarlo en Qatar, porque, sí. Lo que sea tengas algún amigo que pueda pasarla. Hay una detención que mostraron la policía del régimen con una especie de incautación de un pedido de Starlinks con al menos 100 o 200 antenas. Eso era parte de un mercado negro, porque claro, hay un negocio de esto. Seguro que en un país en el que no hay buena internet, tener un acceso satelital es algo normal. Lo que hay que ver si es algo que fue normal dentro del funcionamiento ordinario de los iraníes, o ya estaba previsto para lo que viniese en un corte de comunicaciones, ¿no? Puede ser.
Yo he leído una cifra que es que el 80% de las terminales otro día no funcionaban, pero es que ese 80% eran 40.000 terminales, Claro, que es una cifra enorme. son bastantes. Es decir, Para un país que está, vamos a decir, aislado. Claro. Es que, a ver, en España hay Starlink, pero no tantos tampoco, porque yo lo tengo y cuando lo vio la gente no sabía nadie que quiera ese aparato tan pequeño, porque es pequeñito. El Starlink que estamos viendo es como un libro, poco más, de anchura parecido, y te permite conectarte con los satélites. Pero si no lo tienes, aunque lo pongan gratis, no funciona el sistema. Lo llamativo es que durante más de 4 días el país está desconectado, no solamente con Internet, sino con las líneas telefónicas ordinarias. Tampoco puedes llamar por teléfono. Es decir, está todo el país desconectado, ¿para qué? Para poder reprimir sin miramientos y matar a la población. De hecho, al parecer están entrando también chiitas iraquíes a matar gente en la zona fronteriza con permiso del gobierno. Y seguro que gente de Hezbollah y de Hamas. Sí, claro. Seguro. Cuando se hablaba de mercenarios, entiendo que estábamos hablando de esa gente. Claro, aquí tenemos las protestas fueron incrementándose. Es verdad que hay protestas que se fueron convirtiendo en violentas, ¿no? Cócteles Molotov, quemando coches patrulla, quemando comisarías, atacando puestos de los Basij y la Guardia Revolucionaria. Y en algunos lugares hay ataques de hombres armados, baluchis, o por ejemplo kurdos, que están tomando control de ciudades enteras en alguna zona. Claro, porque vamos a ver, ¿qué hay en cada casa de pueblo? Una escopeta. Claro, sí. Imaginaos allí. Que además tenemos una imagen un poco distorsionada de lo que es Irán, porque Irán tiene una parte urbana, pero tiene muchísima parte rural. Y tiene clanes. Y clanes que iban todavía batallando entre ellos. Entonces esos están armados. Hombre, no tienen ametralladoras, que es lo que está utilizando el régimen contra ellos. Que eso, claro, eso te arrasa una manifestación. Dios sabe lo que es la gente que estará muriendo allí. Un dato, según creo que era de Telegraph, cuando cortan precipitadamente Internet en Irán, las autoridades, de repente, en lo que antes se llamaba Twitter y ahora se llama X, desaparecen un montón de cuentas pro independencia de Escocia. Y demás sitios. Imaginad la injerencia de Rusia, de China, del propio Irán en otros países. Cuando empezamos a leer noticias por todas partes en Internet, que mucha gente da por hechas, a lo mejor tienes al tío de Irán que te está calentando la cabeza, que a lo mejor tú tienes una inclinación pro-separatista, vamos a decir asturiana, y te dices, sí, porque nos roban, por decir algo. No, esto se vio en 2016 con aquella campaña de Facebook que se comparan los datos para meter información. Lo que hacen es bombardearte con el perfil de información que saben que te va a gustar o que confirma tu sesgo. Entonces, al final se radicaliza más la población porque estos bots te meten noticias falsas que tú tienes ganas en el fondo que sean verdad y te las repites sin crítica alguna, ¿no? Porque juegan con el sentimiento, no con la razón, ¿no? Entonces, es el problema que tienen esto, aparte ya en sí de que son organismos exteriores los que están afectando a la política interna de un país, como patrocinando una televisión o patrocinando un canal de YouTube, como se nos viene a la cabeza algunos seguro que si oímos hablar de Hispan TV, ¿no? Y todo esto no es nada nuevo, ya se está hablando hace tiempo, pero Irán, tenemos una revuelta que parece, por un lado, que es la primera vez en la que se grita Reza Pahlavi en las manifestaciones de forma frecuente. Hay gente quitándole el valor a la figura de Reza Pahlavi como sucesor de un posible cambio, pero otros, desde dentro de Irán, se ven muchas banderas, ¿no? Y muchos gritos de Reza Pahlavi. Es cierto que también hay otros movimientos como el de los mujahidines, ¿no? Que está una mujer que es la candidata de ese grupo, pero eso es minoritario. Yo creo que si Reza Pahlavi tiene pocas posibilidades, ¿no?, para instaurar allí un nuevo gobierno, nosotros menos todavía. Entonces tenemos un tema que es qué va a pasar aquí, ¿no? Porque tenemos protestas internas que si no hay un apoyo, el régimen puede acabar con ellas no en 10 días, pero sí en 30 o en 40. Es decir, tiene mano suelta para hacer lo que quiera allí. Entonces, ahí viene la figura de Trump, ¿no? Trump escribió varios posts en los que amenazó desde el primer día que si había muertes en las protestas, él iba a actuar. Las muertes fueron apareciendo, fueron incrementándose, se veían muchos posts en Twitter especialmente, no en True Social, que es esta donde él publica, que se etiquetaba al POTUS, al presidente de Estados Unidos,
para que viese, ya están matando gente, ¿no? Él al principio, creo que fue el domingo, hubo un debate o una discusión entre él, que él ya pedía o ya decía que iba a atacar, y Vance, que Vance es aislacionista y decía que no, que era mejor negociar. Y justo esa noche se publicó un arancel del 25% de sanción a los países que comerciasen con Irán. Pero al día siguiente, el lunes, ya como que Trump, desde el Mar del Lago, dijo que iba a volver a Washington a mirar unos documentos y tal, para ver si hacía un ataque directo, que rompía las negociaciones con Irán. Y él no se sabe muy bien si va a apostar o no por el ataque, pero sí que parece que la vía diplomática no la está viendo posible, porque Irán a lo mejor no cede tampoco. Claro. ¿Y qué haces? Claro, es que este es un tema, porque Irán, si no cede, tienes que entrar por ellos, y Estados Unidos no va a entrar en Irán. Eso sí lo tengo claro. Si en Venezuela entró y salió, porque claro, entrar, meter botas es complicado, en Irán ya es una locura. Tony Blair contó en su día que, bueno, que en estos países ya lo habían intentado todo, habían intentado el tema del bombardeo, habían intentado el tema de invasión, el tema de los acuerdos, las sanciones, que no sabían qué hacer. Entonces, como se ha visto en Venezuela, dicen, bueno, vamos a buscar una cosa distinta. Un país que está la economía deshecha, porque en Irán como en Venezuela la economía todavía tiene más Irán que Venezuela. Sí, pero Irán tiene una moneda que se desvaluó. Ahora mismo, si no recuerdo mal, el domingo era 1.300.000 reales, €1. Bueno, sí. Y hace una semana eran 50.000, lo que devaluó en los últimos días. Los bancos están prácticamente en quiebra por la mala gestión y los impagos que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, y lo peor de todo, la sequía. Y la sequía. Tiene una sequía grandísima, por haber plantado arroz en lugares desérticos. Y no atender temas bélicos en vez de poner tuberías, como Dios manda. Lo que hace toda esta gente. Bueno, y la noticia, no noticia, sino el proyecto de cambiar o echar a gran parte de los habitantes de la capital a otro lugar. Era mover forzosamente a la población de Teherán. ¿Y entonces qué puedes hacer? Yo he hecho un vistazo al despliegue estadounidense, y el despliegue estadounidense no tiene ni portaaviones. Tiene 2 destructores, digo, de carga lanzamisiles de crucero, 2 submarinos de estos que lanzan misiles de crucero. Me parece absolutamente insuficiente y no creo que vayan por ahí los tiros. Que puede usar un par de bombarderos. ¿Y qué haces con un par de bombarderos o una docena, como hizo con las instalaciones nucleares? Yo personalmente, yo soy de los que daría a la gente armamento individual, pero bueno, las UCIs estas, las metralletas. El problema es la gestión de eso después. Entonces, una posibilidad que se me ocurre es que pase como en Venezuela, que sea un ataque de decapitación, que en Venezuela no ha sido completo. El poder en Irán está absolutamente centralizado en Jamenei, que es el que manda la Guardia Republicana, el que manda absolutamente en todo. Si le eliminas, le secuestras, igual hasta secuestrándoles mejor, porque entonces no sabrían qué hacer. Se reúne un consejo en el que participa el presidente del gobierno actual, que es una figura, es un títere, no tiene poder real, 2 ayatolás y algún miembro más. Y ellos tienen que decidir quién le sucede. Que se comenta que hay varios candidatos, uno es un nieto de Khomeini, otros 2 ancianos extremistas también de la cuerda del que manda ahora, pero bueno, crearías un impasse y desestabilización que a lo mejor, entre eso y algo más, porque la vía militar pura de llega a Estados Unidos, mete un bombazo y se arregló, no la veo. Ni siquiera que lo haga Israel, tampoco. Es muy complicado, la verdad que el panorama, incluso si desapareciese el Estado y hubiese un caos, la división étnica en Irán haría una guerra civil seguro. Es decir, es un panorama complicado, pero eso no implica que la gente no pueda luchar por su libertad, porque aquí estamos viendo jóvenes que visten al occidental, chicas que se quitan el velo y salen a protestar, mujeres ancianas. Hay una mujer que para mí es el icono, es una mujer que sangrando por la boca y con una botella de agua dice que no le importa morir en la manifestación porque lleva 47 años muerta. Claro, esa sería una chica joven de 18 años cuando empezó la revolución, que al principio a lo mejor incluso la apoyó, porque la revolución, hay que recordar que al principio era una revolución contra el Shah,
pero estaban gente de izquierdas y gente, digamos, islamista, ¿no? Y al final hubo un giro bastante rápido de la revolución a lo que estamos viviendo ahora. No sé si leíste el cómic o la película de Persepolis. Sí, refleja muy bien esas mujeres que pensaban que, bueno, que la revolución iba a ser una revolución moderna y vieron cómo poco a poco, ¿no?, iban cayendo en la teocracia más pura y dura. Más pura y dura. Entonces, ahora, pues es el momento, pero el problema, claro, que llevamos Occidente, sobre todo Estados Unidos y yo creo que Israel, animando mucho tiempo a los iraníes a hacer esto, y ahora que lo hacen les dejan tirados. Claro, entonces, claro algo hay que hacer. Las fuerzas de defensa israelíes, se llaman así, no se llama Ministerio. No, ese es el nombre que tiene, sí. Están en máxima alerta, por supuesto. Sí, porque, claro, si hay un ataque... Ahora hay una imagen que puse ahí del líder iraní con unos misiles detrás. Esto tiene que ver un poco con lo que pueda pasar, ¿no? Irán amenazó a que si hay un ataque estadounidense, va a atacar las bases estadounidenses que hay en todo el Golfo Pérsico, ¿no? Hoy mismo salió una orden de sacar al personal no necesario de las bases. Me imagino personal de mantenimiento, de limpieza, personal de hostelería, que no sean militares, los están sacando de las bases. Hay también un montón de cosas que no están confirmadas. Está confirmado que no. Por ejemplo, ayer salió la noticia de que un bombardero B-2, el bombardero furtivo que intervino otra vez, que había despegado a Hawái, no decían despegado, desaparecido. Bueno, no, es falso. Acuérdate que pasó también con el ataque de la otra vez. Se había hecho un movimiento de aviones que venían de Hawái a Diego García, y realmente vinieron por el otro lado sin que nadie los viese, ¿no? Pero bueno, que no hay ningún despliegue, por ejemplo, en Diego García. No, hay menos que otra vez. La otra vez hubo mucho más. No hay ningún bombardero B-2 en Diego García. Pero sí hay ciertos movimientos, aviones de reabastecimiento en vuelo, más o menos así de mediados de diciembre para aquí, pues unos 30 vuelos de aviones de estos de transporte estratégico que llevan bombas y llevan enormes. Pero no se está moviendo ningún portaaviones ni nada. Pero esos son para abastecer la Fuerza Aérea, a la USAF, no a los portaaviones. Sí. Entonces, o sea, sí están moviendo cosas, pero no veo un bombardeo inminente. Lógico que muevan cosas, porque en un momento dado dicen, les atacan y dicen, espera, que os voy a hacer un barrio de lo lindo. Y si me permites, una cosa más sobre Starlink, para que hablábamos antes de la injerencia de Irán en Escocia. Bueno, pues ahora vamos a hablar de China, porque ¿cómo están interceptando la señal de Starlink? La están interceptando rusos, pero la información se las han pasado los chinos, porque científicos chinos hace poco hablaron de que habían conseguido interceptar de cara a una invasión de Taiwán, a bloquear Taiwán de Starlink, que habían conseguido la tecnología. A ver, Starlink, lo cito en mi libro, o sea, ya citaba la importancia que tiene Starlink como, primero que es privada, ¿no? Eso le da un cambio a la geopolítica completa, ¿no? Es decir, que las comunicaciones en caso de guerra sean una plataforma privada, eso ya cambia el dogma de la historia, ¿no? Pero sobre todo, que las dictaduras tienen mucho miedo a esto, a que Internet les mate la red que están tejiendo de privacidad en sus naciones, ¿no? China con una Internet separada del resto del mundo, ¿no? Con filtros, no se puede usar los navegadores. Rusia quiere ir hacia allí. Entonces, claro, Starlink es un miedo que tienen a que la gente conecte de alguna manera, que empiece a haber un mercado negro de antenas, bueno, no sé, que empiece a haber opciones. O que incluso lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Que los ucranianos se defienden con esta red privada, y Taiwán lo hiciese también. Entonces, claro, es normal que hagan una guerra de interferencias de alguna manera. Declaró Elon Musk que sus ingenieros están buscando la forma de evitar esa interferencia. Claro, tienen que generar unas ondas que no sean o vayan cambiando. El tema de la guerra electrónica la conecto con lo que viene ahora. Es decir, Venezuela, ¿no? Se habla mucho de Venezuela, estamos hablando mucho de Maduro en la cárcel, ya hay fotos de Maduro en el patio de la cárcel. Creo que él va a pagar por todos. Básicamente, el régimen bolivariano eran una reunión de ladrones todos y de torturadores que metían a gente en la cárcel sin causa, en el Helicoide, un centro comercial reconvertido en prisión de torturas, que por cierto había españoles ahí y nadie protestaba por ellos. De repente salen los españoles del Helicoide y la gente diciendo, ¡ay, qué bien, liberar a los españoles!, pero no se hablaba de ellos. Qué curioso. Qué curioso. Ya, no, nada, o sea, nada. Nadie. Se habló de aquellos dos que pillaron una vez en la frontera de Venezuela diciendo que eran del CNI, pero ni se habló más nunca más de ellos que el día del apresamiento, que coincidió con las elecciones, cuando hubo el follo de las elecciones. Sí. Pero hay muchos españoles y no se habló de ellos en el Helicoide. Pero lo que quería contar es de la guerra electrónica, ¿no?
¿Cómo se produjo el apresamiento de Maduro, ¿no? Aquí hay teoría de que les dejaron entrar, que fue todo un paripé, ya estaba todo hablado, pero la realidad es que no, fue contundente. Hubo destrucción de baterías, destrucción de radares, se acabó con la vida de 32 cubanos que formaban parte de la Guardia Presidencial, también parte de los soldados de la escolta, digamos de los... A ver, el anillo alrededor del presidente eran los cubanos. El segundo anillo ya eran venezolanos, de esos fallecieron. Por lo tanto, hubo un ataque real. Se usó guerra electrónica. Eso hay unos F-18 que son de guerra electrónica que van mandando señales que confunden a los radares o generan falsas señales fantasma. Y después también hay aviones tipo AWACS que generan una onda que choca contra la onda del radar y genera efecto múltiple de señal. Entonces se ciega el radar porque tienes tantas señales que no es capaz de verificar cuál es un objetivo real y cuál no. Entonces se abrió un espacio y Estados Unidos entró y salió, y yo creo de una forma tan contundente que lo que quedaba del régimen decidió vivir, mantenerse en el poder. Lo que yo no sé si estaba hablado, es decir, según una manera Delsi, que estaba en Rusia en ese momento, sabía algo. Está confirmado porque yo sí leí, pero... No me quedó claro. No, el primer día sí que estaba más o menos claro. De hecho, pero bueno, claro. Porque es que Rusia dijo que no. Entonces, pero bueno, tampoco es que lo que digan los rusos, ni lo que diga Delsi va a misa. Claro, es que a ver, estamos hablando de quién hablamos. Bueno, pongamos que fuese mentira, bueno, que estuviese escondida entonces sabría algo entonces, ¿no? Si estaba escondida. El tema es que, claro, que todo esto está pasando de una forma extraña. Al principio muchos soñaban con que iba a llegar la democracia nada más marcharse Maduro. Es imposible. Pero ahí va el tema, es decir, aquí, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente Estados Unidos está dirigiendo esto? ¿Lo tiene más o menos pactado con Delsi? ¿O Delsi les troleó y está siguiendo haciendo lo suyo? ¿O estamos ante el mejor plan de transición lenta hacia la democracia? O peor todavía, estamos ante un caso en el que no les importa quién gobierne siempre que sea a favor de Estados Unidos. Que sea nuestro hijo, como decía... Yo creo... vamos a ver, voy a abrir la boca y me va a decir que soy trampista. No lo soy para nada, pero para nada. Yo creo que debe haber un buen plan, otra cosa es que salga adelante, de Marco Rubio y de algún asesor militar, etcétera, etcétera. Marco Rubio para mí es la cabeza bien amueblada de ahí, sí, decentemente hablada. No te puedo decir quién tiene. Lo demás es un desastre. Si tiene un ministro de Sanidad antivacunas. Y otra cosa, un consejo, lo que no se puede hacer es hacer caso de lo que diga Trump, porque primero dice cosas incongruentes y a lo mejor las dice para un público concreto. Cuidado. No, a ver, él todo lo que dice va para un público concreto. Entonces, parece que no te está hablando a ti ni a mí. Y él después hay una cosa que dice, no, es un mentiroso. No, él no cuenta mentiras, él crea mundos paralelos. No, lo estuve leyendo a un filósofo ya del 2018 y sus mentiras son para construir un relato. Él cree que es verdad. O sea, no cree que es verdad, hace la verdad. Eso al final es muy raro, pero él con lo de Groenlandia va a construir una verdad. Bueno, luego hablamos de eso porque es fascinante. Bueno, tenemos la experiencia, por ejemplo, de Irak. Entras en Irak, quitas la cúpula política y quitas la cúpula militar, que es lo que hizo Estados Unidos, y que hubo una ensalada de tiros, que de ahí nació el ISIS, se metieron los chiitas al poder, hubo una guerra interminable. No, pero los chiitas se van a meter de cualquier manera, pues hace razón, son mayoría. En su zona sí, No, población total. En la población total, y sobre todo en su zona, pero en la zona kurda son kurdos. No, lo que pasa es que está segmentado. Sí, está muy diseminado. Me refiero al total del país. Y entonces, ¿qué haces? Y digo, bueno, pues vamos a descabezar parcialmente, y dices, y como os mováis, lo mismo. Que curiosamente es lo que dijo Trump a Delsi. Dijo, como no hagas lo que digo, te va a pasar algo peor que Maduro. Y a mí la idea me gusta. Vamos a ver, si Corina, yo quiero que gobierne el pueblo, que gobierne Corina y demás. Pero si Corina va ahora allí, dura una semana viva, como mucho. Está mal. En Caracas, antes de esta intervención, en pleno chavismo, hay barrios en los que no entra su policía, porque están... los colectivos, sí.
están a tiros todo el día entre ellos, no puedes. Entonces hay que tener un periodo de transición que Marco Rubio ha hablado de 2 años. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que esto se habló en septiembre y octubre, hubo una filtración en el Tribune de Florida, el Florida Tribune o el Florida Herald, o sea, un periódico de Florida, que hablaba de que Delcy se había ofrecido para una transición de 2 años, que Maduro dejaba el poder, pero como eso no se logró, porque a lo mejor no quiso Maduro, lo hicieron lograr. Claro, la gente, además los venezolanos, todos tenemos algún conocido venezolano aquí, Sí, sí. Están prudentes pero entusiasmados. Entienden la situación. Lo que no entienden es los comentarios que se están haciendo en España por la parte política, de golpista, ¿qué es esto? ¿Estados Unidos? No, quieren que haya un periodo de transición, lo entienden perfectamente y a ver qué sale ahí. Un país que no tiene economía. Tienes que poder comer primero. Es que hay un problema. Es verdad que Trump, como su forma de hablar, dijo que había que sacar petróleo de allí, pero él mismo debió ser que al día siguiente alguien le dijo, espera, para sacar petróleo hay que invertir. Y llamó a los petroleros, a los grandes petroleros. Incluido Repsol. Repsol, estaba Repsol. Pero pide 100.000 millones de dólares. Bueno, no, que pida, ya le dirán ellos lo que hay. No, es que dijeron ellos que no. Es decir, si no hay unas garantías reales, porque claro, todas esas empresas están acostumbradas a que en Venezuela al menos una vez les embargaron los bienes. Claro. Todas. Entonces, claro, no sé si fue Oscar Vara hizo un cálculo, o no sé quién, no me acuerdo. Yo vi hace poco un vídeo hablando del precio del crudo, el precio del petróleo Marey, que es el de Venezuela. Bueno, pongamos que lo vendes a 50, ¿vale? Pero el coste de explotación es 30. Entonces, con los otros 20, tienes que pagar la inversión que hiciste de 100.000 millones. Entonces, claro, tardarían una cantidad de años en recuperar la inversión, que incluso si se saca más petróleo, porque se pudiese, gracias a la inversión, el precio del petróleo bajaría. Entonces, la inversión de 100.000 millones no se recuperaría fácilmente. Y el periodo, a lo mejor son 10 años, solo para recuperar la inversión. Necesitas estabilidad. Claro, son 10 años para recuperar la inversión. Y a partir de ahí empiezas a ganar. Entonces, claro, las grandes empresas no quieren. Y entonces van pequeñas, no, pequeñas, ¿me entiendes? Pequeñas como Repsol o como, creo que era Chevron la que no quería, me parece, estadounidense, que es la que está haciendo todo ahora. Entonces, Trump, esa reunión que tuvo no le salió del todo bien, porque una cosa es el deseo y otra la realidad. Es igual que lo de Groenlandia. Groenlandia hay muchas cosas, pero no ¿quién va a trabajar con el frío, el Ártico allí, con las condiciones que hay? Es decir, tienes que conseguir gente que... Los groenlandeses no quieren. Y lo que eso para empezar. Porque aparte muchos de ellos son, digamos, para mantener su estilo de vida tradicional. Entonces, no, los minerales raros son de muy difícil acceso, es casi imposible. No, el problema no es eso, es que allí yo hice un programa... Además, geográficamente sí, está es muy complicado. No, pero es que el problema es que normalmente esas tierras raras están mezcladas con uranio o con rodio. Entonces generan radioactividad en el polvo radioactivo al sacarlos. Y Dinamarca cerró todos los proyectos que había de eso por ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Que si Dinamarca no lo explotó por el tema de la contaminación, si Estados Unidos lo hace, va a contaminar toda esa zona. Claro. Y bueno, claro, si a Estados Unidos no le importa, porque ahí no vive ningún estadounidense, bien, pero al groenlandés puede que se le importe, salvo que le dé una casita en Miami. En Miami, claro. Que puede ser. Yo, viendo un poco la concepción también del MAGA medio, para ellos sería casi una reserva india. Sí. Es el mismo concepto. O sea, aquí, en la zona esta que se encontraron unas colinas, Black Hills, creo que fue en el oeste americano, que habían encontrado oro, y cogieron a todos los indios, los mandaron por una reserva para poder explotar las minas. Pues lo mismo. Yo creo que está en su mente. Eso es. Vaya usted a saber. No, dentro del movimiento más ultraderechista en la mente del MAGA, sí. Lo tienen pensado. Es decir, para ellos es nada eso. Es decir, son gente que no son accesorios completamente. Esos son 4 porreros indios. No, y si no los hacen porreros. Es decir, lo de dar whisky a las reservas indias. Conviene explicar que Dinamarca es un imperio. Es un imperio. Hay que situarse históricamente. Vamos a ver. Dinamarca y Noruega, que eran el mismo reino, tenían Islandia, tenían las Faroe, tenían Groenlandia y alguna cosa más. Y Noruega se independizó en la Segunda Guerra Mundial, en el 18,
creo que Islandia se hace independiente. ¿No? No, Islandia y Groenlandia en la Segunda Guerra Mundial fueron ocupados por los estadounidenses. Sí, no, pero Islandia era independiente ya, creo. No, porque me suena que lo quiso comprar Estados Unidos también. Bueno, eso es otra cosa, eso es otro tema. No, como si te quiere comprar Asturias. Bueno, el caso es que... el caso es que los restos se independizó en el 48, creo. Los restos del imperio danés son ahora mismo Groenlandia y las islas estas, las Feroe. Y las Svelsen. Vale. Entonces, que están arriba del todo. Entonces, sí, que dejan ahí entrar a los rusos y demás y todo eso. Esos son los restos de un imperio. Lo que pasa es que les han dado su parlamento y tiene representación el parlamento danés. Que una cosa es el Reino de Dinamarca, que es el conjunto de todo eso, y otra cosa es Dinamarca. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, los restos son un imperio, de tal forma que esos restos tienen la capacidad legislativa de separarse. Sí, tienen de hecho todo. Que quede claro, que ellos si quieren se pueden separar y se acabó la historia. Lo que pretende Trump, y lo dijo, es comprar la voluntad de los groenlandeses. Es decir, que Groenlandia se independice y de facto se pase a Estados Unidos. Y de paso, si te digo, es que si no te invado, dicen, dame el dinero. Claro. También habla para China con todo esto, cuando lanza amenazas militares, está diciendo ni se os ocurra acercaros que os reviento. A ver, es que igual le sale bien, ¿eh? A ver, aquí tienen que entender todo ese lema de paz a través de la fuerza, que dijo al principio de su mandato, y entendimos todos que era aquello del Premio Nobel de la Paz, que él mismo siguió el juego, y se lo creía o no se lo creía, pero siguió el juego, pero estamos viendo realmente que es la paz a través de la fuerza, es imponer la paz. Él no lo oculta. Si tenéis tiempo y ganas, buscáis el manual, la guía de seguridad nacional publicada en noviembre por Trump, en el que viene lo que quiere hacer y lo que piensa en muchos lugares también, lo pone por escrito. Y en el tema del hemisferio occidental, que es América, deja bien claro que quiere aplicar la doctrina Monroe y él es el máximo exponente de la doctrina Monroe, el corolario. Por lo tanto, Groenlandia para él es América y Canadá, al cual también tiró el picado. Claro, no, tiró el picado desde el primer día, lleva mucho tirando el picado Canadá. Entonces, claro, todo esto se activa por la importancia del Ártico, y invito a informaros sobre el Ártico, las rutas comerciales, y aquí entra China y Rusia, porque China y Rusia son los más beneficiados por el tránsito por el Ártico, y una de las rutas de salida de todo el tráfico del Ártico sería entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido. El estrecho de Dinamarca famoso. El estrecho de Dinamarca, donde fue el Scapa Flow y todo eso. El Scapa Flow, no, el Bismarck. No, el Bismarck. Y en esa zona, ahí, claro, todos los submarinos rusos tienen que salir de ahí del Ártico hacia el Atlántico Norte, y eso es lo que en teoría en la Guerra Fría fue muy importante, toda esa zona. Y Estados Unidos tenía 20 bases en Groenlandia, y las cerró todas menos una, menos Pitufin. Ahora, ¿por qué lo quiere tan de forma casi personal? No lo sé. O sea, bueno, tú si eres el presidente de Estados Unidos y pasas a la historia si unes Groenlandia. Sí. Dices, el mejor presidente de la historia de Estados Unidos incorporó Groenlandia. Claro, porque hay que entender que 2/3 partes de Estados Unidos, si no recuerdo mal, o 2/4 partes, se expandieron por compra. Todo Luisiana, todo Alaska, toda la zona de Nuevo México, Arizona, se lo compraron a México en el Tratado de Guadalupe Hidalgo por 4 duros, Florida se lo compraron a España y Alaska, es decir, y algunas islas del Pacífico. Ellos creen que es una forma de expandirse comprando. Es verdad que eso fue en el siglo XIX. Hacerlo en el siglo XXI es algo que nos choca. Que nos choca. Pero bueno, nos choca porque estamos despertando el mundo. Efectivamente. Y luego, encima, imaginaos que en el futuro viene un reparto del Ártico en función de los países limítrofes, y dices, Estados Unidos tiene, pero no tanto, Claro. Y dices, ¿quién tiene? Dice, Rusia, por supuesto, dice, ¿Y Canadá? Canadá, y dices, y Dinamarca. Sí. Y dices, tú eres estadounidense, y dices, ¿qué coño pintan estos aquí? Que es cuando él dice, porque hace 500 años viniesen aquí 4 tíos, que no hace 500 años, me ha parecido, y dice... Y entonces pasa de la historia, el tío. Sí. No, de hecho ya lo intentaron comprar. En su momento Truman en el 46 intentó comprarlo, y Trump en el 2018 intentó comprarlo. Lo que pasa es que no dio cantidad. No, no es nuevo esto ya en el 2018 lo quiso comprar. Y retomando el tema de China,
que es el gran enemigo de Trump, aunque diga lo contrario, No dice, o sea, no creo que es que a veces dice que ha llegado a decir que es el momento de las mejores relaciones entre China y Estados Unidos, con dos cojones. Sí. Bueno, cuando necesitan las tierras raras. Resulta, Eso es otro tema. resulta que China se está metiendo en Venezuela, que para él, y que es lógico, yo es que más prefiero que China, que es un país, es para mí esclavista con otros pueblos y demás, que no toque Iberoamérica. Se estaba sacando el petróleo a bajo precio, con descuentos y demás. Pero es que China, ya sabéis que el petróleo de Venezuela es pesado, o no sé qué leches, y requiere un tipo de refinería especial, y China está construyendo, lo llaman proyecto venezolano, chino, no sé qué, chino. Una enorme refinería en China que ya entra en servicio. Lo que pasa es que no la capacidad que ellos querían. O sea, esto ya estaba montado. Sí, Les ha lanzado un torpedo a línea de flotación, pero es que encima si le quita Irán como proveedor de petróleo, cuidado. Claro, y todo esto se movía, estos barcos, claro, que si nos vamos incluso a las ventas, ¿no? Un barco de estos tardaba 45 días en llegar a China, más o menos. Cosa que si llega a Texas, tarda 6 días. Entonces, claro, se puede vender muchas más petróleo a Estados Unidos que a China. Es decir, económicamente puede ser mejor para Venezuela el tránsito de barcos a Estados Unidos. Pero bueno, pongamos que les pagan igual o no les pagan igual, me da igual. El tema es que Estados Unidos no quiere eso en su territorio, lo dijo. Yo no quiero que barcos chinos vengan a mi territorio y de otras potencias. Con Groenlandia añadió a Rusia. Y lo que viene ahora es el tema de los ataques a los barcos o la captura de barcos petroleros, que en teoría son barcos que están en una lista de embargos por parte de Estados Unidos. Y ahí tenemos todos aquellos que fueron tomados en la zona de Venezuela, pero uno de ellos es el protagonista, el Vela 1, ¿no? Un barco que escapó, fue perseguido y capturado por guardacostas estadounidenses en la zona justo de esta que estábamos hablando, entre Islandia y el Reino Unido, con otro nombre, Marinera. Es un barco que tenía una bandera de Guyana, que Guyana dice que no la tenía, es decir, que navegaba sin bandera, una bandera falsa, y cuando empezó a escapar de Estados Unidos, porque claro, sin bandera legal es un delito, no puedes perseguir, consigue bandera rusa, no la tiene ni físicamente, la tienen que pintar con pintura y piensan que ese barco va a llegar a Rusia porque al ser ruso no lo toca nadie. Pero claro, Estados Unidos yo creo que ya no respeta a Rusia. Trump puede respetar a Putin, pero a Trump hay una cosa que no le gusta, que le vacilen demasiado en público. Es decir, él admira a Putin, no tengo dudas ninguna porque lo dijo. Y está en el impeachment del 2019, ahí está todo verificado, una relación buena con Rusia. Pero le vaciló Maduro bailando. Sí. Y eso dicen que fue lo que puso las puntas a los clavos al ataúd. Y yo creo que el error que tuvo Putin cuando no quiso firmar el acuerdo de los 20 puntos, que ya había sido redactado por Marco Rubio, aquellos 28 puntos que eran claramente rusos, que se convirtieron en 20 puntos mejores para Ucrania y para Europa, gracias a Marco Rubio, él se negó a Rusia, pero como no podía negarse, porque no podía decir que no, se inventó el ataque a su palacio de verano y no hay ninguna prueba. Y de hecho a Trump le preguntaron ese día y en vez de estar callado, decir no tengo ni idea, dijo que, bueno, pues está muy mal eso. Entonces, cuando se verificó que era falso el ataque y no había ninguna prueba, dijo que, claro, que el mayor obstáculo para la paz en Ucrania es Rusia. Entonces yo, a partir de ese momento, empiezo a ver los ataques a los buques fantasma en Venezuela a gran escala y siguen continuando los ataques ucranianos, como el de ayer, a barcos no fantasmas, eran barcos petroleros, pero es que es todavía más, digamos, ruptura de línea. Sí. Es decir, atacar un barco fantasma tiene todavía cierta lógica, pero atacar un barco cargado de petróleo o que va a cargar petróleo ruso, en este caso, independientemente de la bandera, es una declaración total de guerra económica. Sí. ¿Tiene algo de justificación? Porque va a coger el petróleo, sí. Pero aparte, es que Rusia atacó a varios buques en el puerto de Odessa y demás. Bueno, en respuesta a los ataques previos... Bueno, en respuesta a lo que le dio la gana, porque están bombardeando Odessa todo el día. No, pero sí que ha habido ante los ataques de drones en el Mar Negro.
como miremos para atrás que fue primero la gallina al huevo, igual vamos al día uno de la... las cosas cuando son. Había habido una tregua en el mar bastante grande porque no tenía Rusia capacidad para atacar barcos. Acuérdate aquel que se había roto el acuerdo del grano. Sí, pero yo he visto buques en el propio puerto de Odessa atracados. Pero hace tiempo. Bueno, en plenos acuerdos. Es una cosa, ya sabes, los acuerdos de Rusia. Y entonces dices, es lo que está diciendo, es esta zona de guerra. Yo tengo grandes capacidades para atacar y dejarte sin petroleros. Que Ucrania las tiene. Tengo miedo que tenga más que Rusia, porque la aviación rusa, que es lo que puede intervenir, la marina olvidada. No, la diferencia, si te fijas, Rusia atacó barcos amarrados en puerto. Sí. Porque es más fácil enviar un dron unas coordenadas. Efectivamente. Mientras que Ucrania ataca barcos en movimiento. Efectivamente. Entonces, dice, esto es zona de guerra y te hundo todo lo que me da la gana. Pero es que esos buques que están gestionados por empresas griegas no pertenecen, como decías, a la flota en la sombra, pero que estaban vacíos. ¿Pero qué petróleo iban a cargar? Porque cuando van vacíos, ¿qué van a cargar? Petróleo. Bueno, Rusia mezcla petróleo de Azerbaiyán y de... ¿quién era? Kazajistán, con el suyo. Es porque sale todo por los oleoductos de ellos. Que tiene oleoductos comunes con estos países, en algún caso. A veces intervienen luego también Turquía en todo esto, en el proceso de mezclarlo, curiosamente. Bueno, me imagino en algún punto sí. Entonces, también es un toque de atención en ese sentido, diciendo, oye, que no somos tontos, que sabemos que aquí se está filtrando el petróleo ruso, que está archidemostrado. Aquí están los 4 barcos que fueron atacados. La idea, y es algo que se está repitiendo en la forma, Ucrania ataca cuando van vacíos los barcos, ¿vale? Hay 2 motivos, o 3, podemos decir. El primero, que no se produce una gran contaminación, una gran marea negra, porque van bastante vacíos. Después, un seguidor de Bellum Artis me dijo, que es bombero, que también con un poco explosivo generas más daño, porque al haber gas dentro es más inflamable que el propio petróleo. El petróleo harías un derrame, pero no ardería. Al haber poco y estar casi vacíos los depósitos, hay una posibilidad de explosión de gas, de los residuos que quedan de la suciedad, y por tanto el daño es mayor. Y sobre todo también porque la línea de flotación le estás dando en la obra viva del barco, que es más difícil reparar porque cuando esté lleno eso va a estar más metido en el agua, ¿no? Es decir, te estás fastidiando la zona de borda. Y claro, es que estamos hablando que esto ya no es como el otro que fue en Turquía, en el Mar Negro, abajo en el sur, sino que esto es en la costa de Rusia, porque Rusia no puede proteger ningún punto de su costa. Del Mar Negro, del Mar de Azov, del Caspio, donde ya han sido atacados varios barcos, plataformas petrolíferas, pero es que el otro día cuando interceptan ese petróleo de la flota en la sombra, los estadounidenses, lo que se dice es que había buques rusos y no hubo cojones. Había un submarino, una corbeta y quizás... A ver, el submarino estaba cerca, decías. Y bueno, no tienen cojones y, por cierto, ni medios. No, es que se atacan un barco estadounidense y se arma la borda. Vamos, un barco de guerra. en 2 segundos. Sí. Hay un tema sobre, hablamos un poco de la guerra económica, sigue, y se atacan refinerías, se atacan pozos petrolíferos en el Mar Caspio, y Rusia responde atacando constantemente la población civil ucraniana e intentando hacer un ataque propagandístico, que es el Oreshnik, ¿no? El segundo ataque con el Oreshnik. Yo ahí tengo mis dudas, porque del Oreshnik se habló que había atacado una plataforma de gas, una estación de gas, un depósito subterráneo de gas, y otro es un almacén de aviación. Sea como sea, si es el de gas, yo no vi una gran explosión, aunque sea subterránea, tiene que haber habido algo de fuego. Pero hay instalaciones en superficie que sí, que puedes después de allá, pero no hay ninguna explosión. Una pequeña hubo. ¿Sí? Hubo una caída en una zona pequeña, además de la presión del gas. Vale, pero eso... Nada. Tú lanzas el arma, que es propaganda completa, y solo logras una bajada de presión, y no logras ni un incendio. Vale. Entonces vamos a hablar del famoso misil. Que yo lo llamo la Wunderwaffe, yo y mucha más gente. Wunderwaffe es aquella serie de armas tecnológicamente avanzadísimas con las cuales los nazis iban... Perdona, que dicen que tecnológicamente son avanzadas. ¿Qué dicen? ¿Tú viste el Oreshnik por dentro? Sí, sí, del Oreshnik sé unas cuantas cosas. La Wunderwaffe digo la alemana, aquellos cazas Messerschmitt, no sé, que iban a revolucionar la guerra y que iban a hacer ganar.
Entonces le llamamos la punta de gracia porque no van a hacer ganar nada. El Oresnik es una versión de un misil ruso que a su vez, como casi todo es una versión de un misil soviético. Pero yo creo que lo de versión se quedó en que es el mismo. Efectivamente, cuando analizan los componentes, se ve que hay componentes de la época de agarrar a los machos Yuri Gagarin. Hay bombillas de vacío. Que eso son que la gente no sabrá lo que es. Una bombilla de vacío es... el antecesor del transistor. Sí, porque no del chip. O sea, es chip, transistor, bomba de vacío. Y luego este misil, el arma terrible que no sé cuánto más, bueno, mirad, lleva dos tipos de cabeza, la nuclear, si es que la lleva. Que la nuclear hace estallar cualquier cosa, porque al final, aunque lo mande un escudo. Y una cinética. La cinética es que por su velocidad sin explosivo va a causar daños. Por ejemplo, el proyectil antitanque de tanque contra tanque, de carro de combate contra carro de combate, por excelencia se llama proyectil flecha, que es por su dureza, sea de tungsteno o de uranio empobrecido, penetra muy bien otros materiales. Eso es un proyectil cinético. Entonces, que cae a plomo... Una bala de todo el y tal, y no levanta más. A ver, ¿por qué no hay una cabeza explosiva normal? A ver, un misil balístico tiene una aceleración brutal. Lo llaman hipersónico. Bueno, cualquier misil balístico es hipersónico. Alcanza fuera, en el lanzamiento, una velocidad tremenda para poder alcanzar esa altura, y luego, si sale fuera de la atmósfera, cuando sale fuera de la atmósfera, en el vacío, pues imaginaos, no hay resistencia del aire. Vale, ¿pero por qué le dio cabeza explosiva? Pues por eso. Porque tienen miedo de que el explosivo estalle. Así de fácil. Ante esos cambios, esas desaceleraciones, esas aceleraciones, esos movimientos de correjo, entonces utilizan esos proyectiles. Que lo normal es que sean de tungsteno, como os decía antes con los carros de combate. Bueno, y entonces dices, ¿a cuánta...? Tú ves los canales rusos y dicen, destrozado y además ponen unas fotos que se veía como un anochecer o algo así, una puesta de sol, destrozado el depósito. El depósito, hay zonas que están a más de 1000 metros de profundidad, son depósitos subterráneos, los hay en todo el mundo de gas. Bueno, en Mongolia hicieron pruebas los chinos y tiraron proyectiles cinéticos de tungsteno, que ya os digo, es lo más duro que hay, de 140 kilos de peso. Esas ojivas que da el Oresnik pesaban casualmente 140 kilos. Penetraron 3 metros. O sea, no hacen nada. De nada. Acojonar. No, pero espera, 3 metros se aciertan en donde tienen que dar. Se aciertan. Porque hay que ir al CEP. El CEP de estas armas, que es el 50% de las bombas caen en ese radio, puede ser 500 metros. Porque es nuclear. Efectivamente. Y el cono, la anchura del cono, creo que andaba por los 6 metros, con lo cual, de que te reviente una fábrica, no. De que te reviente un depósito subterráneo de gas, tampoco. Te revienta si te pilla la grúa que tienes debajo. Sí, bueno, sí. En un taller porque te atravesó el forjado. Claro, pero que a lo mejor no va en la grúa que querían. O sea, en la de los vecinos. Pero sí que les vale muy bien porque es muy llamativo ver cómo lo lanzan de noche, para que se vea caer el plasma y parezca un láser que va cayendo por ahí, ¿no? Que la gente es tan ignorante que lo piensa eso, es decir, que es casi un láser lo que cae por ahí. Sí. Por suerte, no hizo daños, no se habla de daños graves, no murió gente que se sepa a gran escala por eso que estamos hablando, porque primero, pudo haber muerto gente sin querer, es decir, que hubiese caído en la casa de los vecinos, como cayó en Dnipro, que cayó en una zona de residencia. Pero es un mensaje, ellos usan todo el mensaje. Primero interno, que estamos respondiendo de una forma dura. Porque claro, para Rusia fue una deshonra que les hayan apresado un barco y no hayan hecho nada. O sea, el ruso medio que ve la tele, ¿cómo digiere eso? Claro. Efectivamente. Porque Rusia se maneja mucho por la imagen, como casi todas las dictaduras, la fortaleza. El desfile de la Plaza Roja, o Plaza del Kremlin, como quieres llamarlo. Dices, la gente, claro, tú no estás de eso y dices, oh, madre mía, qué ejército, qué marciales son, como pasa con el chino. No, es verdad que antes lo pensamos muchos, sí. Pero ahora la práctica se mostró que no. Cuando ves que el armamento es soviético. Bueno, importante, hablando de soviéticos y Plaza Roja. Este domingo se cumplieron 1418 días de operación especial, que supera la duración de la invasión alemana desde Barbarroja hasta Berlín. Por lo tanto, los soviéticos, los rusos, van a luchar más tiempo contra Ucrania que lucharon contra los alemanes. Y digo soviéticos, porque había ucranianos luchando también contra los alemanes. Entonces es algo importante.
Es decir, lo que era una operación rápida que nos vendían algunos analistas muy prorrusos, incluso los medios de comunicación ordinarios, que iba a durar esto nada, está suponiendo para Rusia una guerra más larga que la guerra contra Alemania, que la Gran Guerra Patriótica. Increíble, y no saben cómo salir de ella. No, porque ya no saben, es decir, lo de los caballos con Starlink a mí me mató. ¿No? O sea, unos caballos con la antena de Starlink puesta en la retaguardia y grabado por los propios militares diciendo cómo funciona esto, que puedo grabar vídeos y mandar comunicación mientras voy a caballo, nos muestra un poco el estado de degradación. Lo de esa tienda de campaña, ¿no lo viste? Veo tantas cosas. Soldados, sí, hecha con basura. No, con botellas, ¿cómo era? Es que he visto varias. Es una tienda de campaña que se vende para hacer retretes, es un retrete portátil. Entonces, soldados rusos, unos 10 soldados con una tienda de campaña puesta, practicando cómo avanzar con ella puesta. Sí, para hacer como un camuflaje. Eso también lo vi. Entiendo que es camuflaje térmico, pero no creo que sea térmico, porque Y entonces, ¿cuál es la típica respuesta que nos dan? Porque podemos hablar del sistema bancario ruso que está deshecho, de que hay impagos a funcionarios en 50 y pico regiones, oblasts y todo esto, que llevan sin cobrar un mes. Dice, en las redes sociales, ¿sabéis lo que nos responden? Pero Rusia avanza. No, es verdad, avanza, sí. ¿Avanza a cuántos muertos? ¿A 100 muertos por kilómetro cuadrado? Mirad, hice el cálculo en base a los que murieron, a los rusos muertos y heridos graves, inválidos además de la primera semana de enero. Dije, bueno, murieron tantos, ahora mismo no me acuerdo la cifra. Y quedan, me parece que eran unos 5.600 kilómetros cuadrados por ocupar del Donbass, que dice Putin que es irrenunciable el Donbass, lo que queda de Lugansk y de Donetsk es suyo. Dice, bueno, pues a tantos muertos que lleva en esa semana y heridos graves por kilómetro cuadrado, ocupar eso, no es enorme para nada, son 5.600 kilómetros, dicho así suena a Dios, pero mirad un mapa que no es nada, eso costaría 480.000 bajas. Sí, claro. O sea, increíble. A ver, al mes son 35.000 bajas, más o menos. 30.000, 35.000. Cada kilómetro cuadrado son 100 muertos, más heridos. O sea, 100 muertos. Pero es que el problema que tenemos es que puede que lo hagan, porque no les importa que muera gente, hasta que llegue un momento que no tengan gente. Y ahí es cuando Putin no quiere llegar a ese momento. Él quiere no parar de avanzar, pero no quiere tampoco movilizar tropas, porque tendría una posición interna gorda. Porque una cosa es que mueran los pobres, una cosa es que mueran los borrachos que quieren ir, que quieren pagar con su muerte la vida buena de su hijo, pero que cuando empiecen a llamar a los hijos de la gente de la ciudad, eso no lo quieren ver, ese panorama. No. Que es lo que dijo siempre Girkin, el ultranacionalista, que la única solución era esta. Y aparte añade que la situación de Rusia es tan mala que no pudo salvar a 2 socios. O sea, que no pudo salvar a Venezuela y tampoco va a poder salvar a Irán. A Irán, efectivamente. Claro. Siria, ni a Siria. Sí, a Siria. Y en Libia estaban interviniendo y cada vez menos. El Mediterráneo prácticamente no existe. Sí que queda en el Sahel. Sí. En el Sahel, que no es Mediterráneo. Sí. No, digo que en el Sahel queda. Pero bueno, en el Sahel quedan, por ejemplo, en Bamako solo quedan en la capital, en Níger. Y es que además todo eso requiere dinero, que algunos de esos países son fuente de riqueza, por cierto. Sí, todos tienen oro, todos tienen algo que vender. Para ello, pero es que la situación económica rusa, yo llevo todo el año 2025 diciendo que este año Rusia económicamente ya ha caído. Punto, tenedlo claro. Que no se desmorona, es que en economía las cosas no funcionan así. España en el 2007-2008 se desmoronó. No. El problema es que las sociedades viven en crisis. Crisis. ¿Cuánto lleva Venezuela viviendo en crisis? ¿Cuánto lleva Irán viviendo en crisis? Pero bueno, llega un momento que tampoco puedes pagar a soldados para invadir otro país. Venezuela le das una patada y caes. En especie. A ver, pero eso funciona hasta que cae la patada, es decir, ¿me entiendes? El régimen se mantuvo, estuvieron maltratando a toda la población durante tiempo hasta que alguien tocó la puerta. Efectivamente, pero Venezuela no puede invadir a nadie. No. Pero lo intentó, es decir, en su mente, en su discurso con la Guyana Esequiba, el Esequibo famoso, bueno, él tenía su zona de explotación petrolera, sí, claro. No, aquí se va todo por interés, es decir, aquí, como os cuento en este libro Mundo Convulso, la energía y las materias primas, aparte del nacionalismo. Quiero dejar muy clara una cosa. Tenemos que finalizar, deja claro eso.
Porque España hay mucho de... Estados Unidos solo interviene donde hay petróleo y no sé cuánto más. Mirad, en Irak, que intervino hasta la médula, el 65% de la capacidad de extracción de petróleo quedó en manos chinas, el 65%, y estadounidense menos del 5%. Después de los chinos vienen los británicos, en torno al 15%, no me hagáis mucho caso, los franceses otro 5%, o sea, no es como la gente está contando. A lo mejor una compañía no quiere invertir en un país porque ya no es rentable. Está sobrecapacidad, no es rentable por lo que sea. No es como se cuenta. No, de hecho, estamos viendo en Venezuela que no quieren invertir. Por ejemplo. Pues muchas gracias, Javier. A vosotros. La gente que quiera saber más, pues que busque la cuenta en Twitter de Javier Fonseca, es FonseJ, mayúscula, FonseJ, que publica ahí los muy interesantes sobre la guerra de Ucrania. Y también, como no, si queréis seguirme a mí, el mío es Bellum Artis, con 2 L's, Bellum Artis. En cualquier red social estamos ahí. Pues gracias a todos. Estamos viviendo un comienzo muy convulso del 2026, pero todo sigue un patrón, el patrón del caos. No, es el patrón de la mente de Donald Trump, que seguro que él tiene algo pensado y un orden establecido de prioridades. Vamos a ver qué sucede con Groenlandia. Puede que al final Donald Trump se contente con más bases estadounidenses en Groenlandia y con concesiones mineras, o que vayamos a un escenario peor. ¿Qué hará Europa? ¿Qué hará la Unión Europea? ¿Qué hará la OTAN? Lo veremos en breve aquí en Juegos de Poder.